Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Soy Erwin Bazán y estas son las principales informaciones de esta jornada de miércoles 5 de noviembre. Bienvenidos. De inmediato con las informaciones para contarles que el gobierno prevé ajustes en el presupuesto general del Estado para el año 2015, a fin de evitar que la caída del precio del petróleo a escala internacional afecte al crecimiento de la economía boliviana. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, David Sánchez. El petróleo de Texas cayó ayer un 2% y terminó con un precio de $77.19 el barril, que es el nivel más bajo en 3 años. Entre las repercusiones a nivel nacional, se indica que las 370 entidades territoriales autónomas del país podrían sufrir una disminución de entre 600 a 700 millones de dólares en sus ingresos durante el 2015 y 2016. Además, podrían verse afectadas los recursos que provienen del impuesto directo a los hidrocarburos, según explicó el secretario de Economía y Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada. El vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, sostuvo ayer una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, para explicar los argumentos del juicio planteado contra Chile en busca de resolver el diferendo marítimo. Mesa sostuvo reuniones similares también con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. La semana pasada, en el Parlamento andino, el vocero boliviano entregó los argumentos del proceso planteado contra Chile en la búsqueda de una negociación hacia una salida soberana al Pacífico. En el evento participaron 2 embajadores y toda la bancada de Chile. El Tribunal Supremo Electoral realiza en Cochabamba una reunión nacional de planificación y evaluación institucional. Durante la primera jornada, la institución halló al menos 5 falencias cometidas en las elecciones generales de octubre. La principal habría sido la ampliación del plazo en 2 oportunidades para el empadronamiento biométrico. También se incluyeron las demoras en la consolidación del padrón electoral, las fallas en la capacitación de jurados y notarios y, por supuesto, también las críticas por la habilitación de 20.000 muertos y el hecho de que el 70% del recuento no se diera la noche de las votaciones. Así lo indicó la vocal Dina Chuquimia durante la reunión del órgano electoral, además de afinar el presupuesto, la logística y el cronograma para las elecciones subnacionales previstas para el primer trimestre del año 2015. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, exigió que el Tribunal Supremo Electoral inicie de inmediato una auditoría al padrón electoral para garantizar la total transparencia en las elecciones subnacionales de marzo de 2015 y se eviten así las irregularidades registradas en los comicios del pasado mes de octubre. La dirigencia cívica no descartó asumir medidas de presión en caso de que no se atienda su pedido. Luego de la realización de las elecciones generales del pasado 12 de octubre, los cívicos observaron diversas irregularidades en los comicios, como mesas electorales con mayor número de votantes o personas fallecidas quienes también emitieron su voto. En otros temas les contamos que el gobierno envió ayuda humanitaria para las 30 familias afectadas por el lodo que se produjo a causa del deslizamiento de un cerro en la comunidad Badrillo, municipio de Luribay, en La Paz, según informó el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. La ayuda humanitaria consiste en herramientas como palas, picotas y carretillas destinadas para que la comunidad rehabilite sus viviendas enterradas. Además, se enviaron alimentos y medicinas. Un equipo de defensa civil se trasladó hasta el lugar afectado para realizar una evaluación de los daños e identificar las necesidades de la comunidad. El Tribunal de Sentencia del Senado decidió ayer postergar la apertura del juicio contra 2 magistrados suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional y disponer que Gualberto Cusi sea también incluido en las denuncias por este proceso. No puede existir 2 juicios porque es un solo caso, un solo hecho. También deben estar los 3 acusados juntos, indicó el presidente del Senado, Eugenio Rojas. Con esta decisión, el Senado deberá notificar a Cusi y esperar los 10 días que tiene de plazo el magistrado para presentar sus descargos antes del juicio de las audiencias. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y para la venta en 6 bolivianos 96 centavos.
El euro registra una variante nuevamente ubicándose en 8 bolivianos 61 centavos, 8 bolivianos 61 centavos, y el yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Llegan los deportes a Bolivia News, acompáñanos. Oriente Petrolero, el equipo boliviano con más seguidores, cumple 59 años en el fútbol. Los hinchas del equipo albiverde se congregaron el martes por la noche a los pies del Cristo Redentor para darle serenata a su club, uno de los que marca historia en el fútbol nacional. El Club Deportivo Oriente Petrolero fue fundado el 5 de noviembre de 1955 por los trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos del departamento de Santa Cruz. Los festejos continuarán este miércoles en el estadio Tahuichi Aguilera. Se prevé un acto especial en conmemoración a los 59 aniversarios del Club Verdolaga, previo al compromiso de los albiverdes ante Petrolero del Chaco este miércoles a las 20 y 30 horas. En la oportunidad se deleitará a la hinchada con grupos musicales y humoristas reconocidos. Los festejos coinciden con Oriente como puntero del campeonato liguero. El ingreso a este acto de celebración será la simple compra de la entrada para el cotejo que se jugará esta noche en el marco del torneo Apertura. Más información de Oriente Petrolero. Les contamos que el mismo buscará el liderato absoluto del torneo Apertura de la Liga cuando reciba a Petrolero de Yacuiba este miércoles a las 20 y 30 horas en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz por la 15ª jornada, que también incluye partidos en Potosí, Sucre y Guarnes. El equipo cruceño comparte el liderato con Bolívar, cada uno con 27 puntos, por lo que una victoria para Oriente significará relegar, al menos temporalmente, a los celestes paceños a la segunda posición. En los otros encuentros del miércoles, Sport Boys recibirá a Nacional Potosí en el estadio de Guarnes, mientras que Universitario de Sucre tendrá como rival a San José en el estadio Patria, mientras que Real Potosí será local frente a Blooming en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo, y estas han sido las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.